Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro diplomado. La temática que nos corresponde hoy es coyuntura política, un tema de vital importancia y que hemos querido dejarlo iniciando precisamente para fundamentar nuestros objetivos del proceso de formación, ya que nos parece muy, pero muy importante que es necesario como maestros, como maestras, como sindicalistas y como ciudadanos comprender las causas estructurales de nuestra lucha, de nuestra justa lucha, de entender cómo impactan todas esas políticas nefastas en el marco del modelo neoliberal que pretende seguir con ese sistema capitalista tan agresivo con las clases más vulnerables, y en ese sentido podamos entre todos y entre todas, dentro de las naturales diferencias, seguir construyendo estrategias de lucha que nos permitan avanzar en la construcción de caminos hacia la tan anhelada paz con justicia social. Entonces, para ello, el día de hoy nos acompaña el Ejecutivo Fabio Herrera, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE. Muchas gracias, profe Fabio, porque también queremos agradecerle de antemano por sus valiosos aportes, ya que gracias a usted, cuando estuvo también en la Secretaría de Prensa, nos ayudó enormemente a que podamos hoy tener un cuarto diplomado. Entonces, muchas gracias, profe Fabio, por esos aportes tan importantes, y asimismo en las de la Secretaría de Prensa, pues nos acompaña Karen, quien es que está aquí con nosotros todos los sábados. Entonces, compañeros y compañeras, queremos contarles cómo va a ser la estructura de la videoconferencia para hoy y todas las sesiones de aquí en adelante. Entonces, vamos a tener 5 minutitos máximo de una introducción del tutor o tutora que le corresponda a la semana. En este caso nos corresponde a mi compañera Ana María Cepeda y a mí, Luz Aida Martínez. Luego viene un saludo por parte de nuestra secretaria de Organización y Educación Sindical, líder del proceso de formación, Isabel Olaya Cuero, 5 o 7 minutos. Luego la conferencia central por parte del Ejecutivo, o cuando tengamos la posibilidad de tener al maestro o maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, pues hoy estaremos solamente con el profesor Fabio Herrera, como les mencionaba, por un espacio de entre 30 y 40 minutos. Luego vienen unas preguntas por el chat, preguntas de ustedes, compañeros y compañeras, sobre la temática, y con un programita al azar vamos a elegir 5 compañeros o compañeras para que hagan su pregunta o idea por voz durante un minutico, su participación, ¿no? Luego de ello, eso va a demorar más o menos 10-15 minutos. Luego de ello viene nuevamente, le pediremos el favor a nuestro conferencista que resuelva las preguntas que ustedes han planteado por un espacio de 20 a 25 minutos. Luego viene la explicación o la socialización de la unidad didáctica. Hoy la va a realizar nuestra querida Ana María Cepeda. Y finalmente, para cerrar la grabación, hace un cierre el director de escuela, el profesor Vicente Bryan. El día de hoy él no nos puede acompañar, entonces el profesor William Barón nos va a hacer el cierre y las conclusiones, así como también el saludo por parte de Isabelita, lo va a hacer el profe William. Y luego de que finalizamos la grabación, vamos a tener un espacio ya fuera de grabación con ustedes para las preguntas sobre la metodología, preguntas técnicas o preguntas, digamos, sobre las tareas, en donde estaremos resolviéndolas tanto Ana María como yo, Luz Aida. Entonces, pues sin más, compañeros y compañeras, nuevamente bienvenidos, un abrazo muy fraterno, y le damos paso entonces al profesor William Barón, que nos va a hacer el saludito en nombre de la profesora Isabel Olaya. Profe William, tienes la palabra. ¿Sí me están escuchando? Sí, te escuchamos claro y fuerte. Sí, la estamos Sí, escuchando. William, de pronto tienes el micrófono cerrado. Y William estaba por allí, con cámara abierta y todo. William. Y mi cámara se dañó, no abre. Ya no sale. El profe de pronto tiene problemas de conexión. Entonces, Anita. Avancemos. Anita, sí, bueno. O si tú avancemos. quieres hacer el saludito, Anita.
No, es que estoy conectándome nuevamente con otro dispositivo porque no me abre la cámara. Entonces me da pena hablarles. Y ya estoy conectándome desde otro dispositivo. Yo creo que avancemos para que podamos. Ok, y luego eh, entonces William nos hará el saludito. Bueno, Ah, muy bien, ya entonces, llegó. William, abre tu micrófono. Sí, es que un cortecito y me fui. No Buenos huyas. listo, mi días, profe. buenos días para todos y todos. Difícil encargo el que me hace nuestra compañera Isabel Olayacuero, secretaria de Organización Sindical de FECODE. Compañeros, saludarlos, desearles éxitos, permanencia en este diplomado, en esta cuarta corte. Agradecerle a cada una de las personas que han intervenido en él para su estructuración, a la compañera Luzaida Martínez, a la compañera Ana María Cepeda, coordinadoras de este proyecto de FECODE. Agradecerle de manera muy especial a la Universidad Pedagógica, agradecerle a nuestro compañero que es exponente hoy, que va a hacer una lectura política, ¿cierto?, de lo que está pasando en el mundo, en ese concepto que todos tenemos de lo que es la geopolítica, qué es lo que pasa y cómo esa geopolítica, esos hechos que suceden en el mundo afectan a América Latina y en especial a nuestro país, cómo en esa expansión de ese imperio, en ese tratar de cada día apropiarse de los recursos en cada uno de los países que los poseen para poder seguir dominando el mundo, cómo eso afecta a nuestra democracia y a las democracias que se han venido consolidando con gobiernos alternativos, con propuestas diferentes que hacen que sus países vivan de manera mejor, que hacen que el pueblo en cada una de sus regiones, en cada una de sus instancias, puedan tener una esperanza de vivir de una manera diferente, de una manera más igualitaria, de una manera más incluyente. Es así, compañeros, que el compañero Fabio va a hacer una lectura que esperamos que conociendo sus capacidades, conociendo que es un hombre que en toda su experiencia política y sindical ha trasegado por este país, sabemos de la capacidad académica con que él cuenta. Además, compañeros, las compañeras se han esforzado demasiado para colocar en la unidad pedagógica, como lo va a explicar Ana María, eh, los documentos, las presentaciones, situaciones y contextos académicos que esperamos que ustedes los aprovechen de la mejor manera, como le hace falta y qué bueno que nuestro diplomado inicie con esta posición ideológica y política que tanta falta nos está haciendo a los maestros y a las maestras de Colombia. Bienvenidos, compañeros. Esperamos que esto sea de su agrado. Esperamos que con paciencia, con tranquilidad, podamos discernir, podamos conversar, podamos convertir este diplomado en el centro de la concertación y el diálogo. Bienvenidos y un saludo muy cordial de parte de nuestra compañera Isabel Olayacuero. Muchas gracias, Gracias, profe William. Muy amable. A continuación, entonces, le damos la bienvenida al ejecutivo Fabio Manuel Herrera. Profe Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos con la temática. Bueno, muy buenos días, compañera Luzaida. Buenos días a todo el equipo de la Escuela de Formación Sindical, a sus coordinadores, a cada una de las personas que hace posible que este ejercicio lo podamos poner en práctica, porque era una deuda que teníamos como FECODE con sus maestros de Colombia, y en esta acción en que cada quien ha colocado su grano, pues hoy tenemos la oportunidad de estar en una, no en una cuarta corte, sino en un cuarto ejercicio que cada día se fortalece mucho más por el trabajo que realizan nuestras compañeras y compañeros en la Escuela de Formación Sindical, en cabeza de la compañera Isabel Olaya, y la coordinación de cada uno de ustedes. Para ustedes nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento, porque sin el trabajo de ustedes las cosas serían mucho más difíciles para nosotros. Un abrazo extensivo a todos mis compañeros y compañeras de todo el país. Yo sé que hoy es un día bien complicado, sábado, la gente tiene muchas actividades deportivas, recreativas, familiares, de estudio,
Y de verdad que sacar este espacio para compartir con nosotros un diplomado es un esfuerzo, es un sacrificio que bien vale la pena realizarse, porque de todas maneras lo que buscamos con este ejercicio es aportar elementos conceptuales a cada uno de ustedes para que puedan hacer la tarea con mayor fundamento, con mayor conocimiento y rindan en sus capacidades. Nuestro abrazo de reconocimiento también a la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional, que creyó en nuestro proyecto y lo sigue ratificando en la medida en que ha posibilitado este cuarto ejercicio, que es muy importante porque cuando el diplomado lleva el aval de la universidad, le da un fundamento pedagógico, le da un fundamento cognitivo que bien vale la pena defender y impulsar. El tema que me corresponde hoy es la geopolítica o la coyuntura política. Hay distintas formas de leer la coyuntura política. Esto no era posible anteriormente porque por la manera como estábamos fraccionados en el mundo, era muy difícil poder hacer una conjunción de todo lo que estaba sucediendo en el globo terráqueo. Sin embargo, gracias a hoy a las revoluciones de la comunicación, nosotros podemos hacer una lectura de lo que sucede en el mundo, y poder hacer esa lectura nos permite conjugar unos elementos concretos, unos aspectos concretos que nos dicen a nosotros qué está pasando en el mundo y cómo lo que está pasando en el mundo nos afecta. Porque anteriormente nos creíamos islotes, anteriormente creíamos que lo que sucedía en Grecia no tenía nada que ver con nosotros, lo que sucedía en Uganda no tenía nada que ver, o lo que sucede en Chile, o en Ecuador, o en Perú, eso son vainas de ellos, y como son vainas de ellos, ellos tienen que resolverlas. Eso era lo que nosotros creíamos. Sin embargo, en el mundo de la globalización, lo que sucede allá tiene un efecto, tiene una causa, tiene unos orígenes, y esas situaciones repercuten en todo lo que se conoce como el globo terráqueo. Entonces, desde el año de 1899, el señor Rudolf Kreigen, un sueco maestro geógrafo, introduce el tema de lo que hoy se conoce como la geopolítica. Y la geopolítica es la acción humana en la política, en la geografía física, cómo incide la geografía física en la política, cómo determina la geografía física la política, y no la política cómo determina la geografía física, sino aquí es la acción. ¿Cómo se reconoce que desde la riqueza, la concentración de riqueza o las condiciones y características de una región, eso incide en la política y determina la política a desarrollar? Entonces, independientemente del autor que podamos estudiar, que podamos revisar, nosotros hoy nos vamos a dedicar en este capítulo a mirar lo que es la coyuntura política internacional y nacional desde lo que se conoce como la geopolítica. El impacto mundial, eso tiene que ver fundamentalmente con los monopolios. Los monopolios se generan fundamentalmente por lo que nosotros hemos conocido, pues, con un término muy concreto, que algunos le llaman saqueo, pero nosotros le vamos a llamar hoy despojo. ¿Qué es el despojo? El despojo tiene distintas connotaciones en sus definiciones, pero a mí me gustan dos: la privación de lo que una persona tiene, generalmente con violencia, y el conjunto de provisiones, armas y cosas de valor que el ejército vencedor toma del ejército vencido. Pues la guerra ha sido una constante. Las guerras, las invasiones, los desplazamientos siempre conducen al despojo. Siempre hay quien pierde lo que tiene, ya sea el territorio, ya sea la riqueza, ya sea la cultura, ya sea cualquier elemento que le pertenezca. Y cuando uno lo pierde, pues no lo pierde porque uno quiere, sino lo pierde porque se genera una situación de violencia de un ejército, de un conjunto de personas que tienen mayor poder de dominio. Y el poder de dominio generalmente se sustenta en la acción militar. La acción militar, recordemos nosotros todo lo que sucedió en la mitad del siglo XV y anterior, cuando detrás de la cruz y en la alianza de la cruz con la espada se generó
toda una acción de expansión de lo que hoy conocemos nosotros como la burguesía, pero que en ese momento se le conocía como los comerciantes o mercaderes, que se iniciaban una ruptura geográfica para poder encontrar esas rutas que se necesitaban para seguir haciendo el ejercicio de acumulación de riqueza sustentado en la mercadería o en el tráfico o intercambio de mercancías. Entonces esa alianza de la espada con la cruz permitió que en nombre de Dios arrasaran pueblos, se expandieran dominios, se esclavizara gente y se despojara a mucha gente de su riqueza cultural, física, racial. Es así como se dan los grandes imperios, y a partir de los grandes imperios el dominio militar definió el dominio político. Entonces, cuando nosotros hablamos de situaciones concretas en el pasado y nos vislumbramos con las situaciones de los imperios, por ejemplo el imperio persa, todo lo que hizo en su momento Carlomagno, posteriormente lo que hizo el último gran emperador de Francia, Bonaparte, la gente entiende que eran aventureros que salían a conquistar territorio y que salían a conquistar aventura. No, eso no era ninguna aventura, era una política craneada desde el dominio de la expansión de los pueblos, buscando fundamentalmente las fuentes de riqueza. Y las fuentes de riqueza estaban sustentadas en el tema, en su momento, de la hulla, el tema del agua y necesariamente el dominio de los mares, de las rutas marinas. Eso fue lo que permitió la expansión del mundo y lo que accidentalmente se encontraron los españoles en su ruta exploradora, que fue el continente americano. Pues bien, en la medida en que avanza el dominio militar a través de las invasiones y las imposiciones, se fortalece el dominio político. Y el dominio político es una característica que bien mereciera uno revisar el tema bíblico cuando se dice que el pueblo llamado a dominar el mundo era el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Nosotros no sabemos realmente si eso lo dicen los primeros textos o cómo es el cuento, porque a partir de allí se genera de que ese es el pueblo bendecido y protegido por Dios, y que como ellos son el pueblo protegido por Dios y designado, podían tomar el dominio universal de lo que era el dominio geográfico y el dominio político. Sin embargo, pues todos conocemos lo que ha sucedido con este Estado, la imposición y cómo se ha dado. En la medida en que la guerra se generó, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial se reparten a Europa, no quedan contentos porque los países querían la concentración de la riqueza que les permitía a ellos mantener los calentadores encendidos en verano. Se da una segunda confrontación y en la Segunda Guerra Mundial, pues los americanos, sin haber sufrido mayores bajas, se emergen como el país dominante y desde ese hasta hoy han mantenido el dominio del mundo, con algunas situaciones muy concretas a las cuales nos vamos a referir. ¿Qué hacen los americanos? Primero invaden con sus ejércitos. Entonces recordemos lo que pasó en Vietnam, en Corea, en Irán, en Irak, en África, en Sudáfrica y en muchos países del mundo, incluyendo la imposición de la creación del Estado de Israel en una esquina estratégica precisamente para controlar la salida y la entrada de los buques rusos, que en invierno es imposible que puedan transitar por el mar Báltico. Entonces la única ruta que tenían ellos era precisamente a través del Mediterráneo, conectando con canal de ríos navegables hasta llegar a lo que hoy se conoce como Ucrania, que precisamente es donde está el foco de conflicto mundial, a raíz de la manera como los rusos planificaron su economía de manera estratégica cerca de sus recursos. Entonces, dentro del tema de la guerra se generó todo un rechazo hacia el dominio americano, situaciones que generaban repudio por su presencia en el mundo, y trataron de cambiar la injerencia militar de manera directa por lo que todo el mundo conoce como el tema de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría no fue más que ubicar estratégicamente a sus ejércitos en bases militares, en acuerdos con otros países que supuestamente le garantizaban la seguridad a los ciudadanos,
de invasiones de otros países. Esa situación generó unos mapas que en la geopolítica se conocen como la geoestrategia. Y la geoestrategia es precisamente como un juego de ajedrez donde cada quien va colocando sus piezas, cada quien se va moviendo de tal manera en que en la medida en que yo me muevo y hacia una jugada, el otro trata de bloqueármela para no permitir que yo tome ventaja. Entonces, hoy nosotros dentro de este análisis podemos revisar que el análisis de la coyuntura hay situaciones que son de fondo. Las situaciones que son de fondo son las permanentes, son las constantes. Y entonces podríamos hacer el ejercicio imaginándonos un edificio. Un edificio tiene unas columnas que están soportadas desde una base. Eso tiene un cálculo y dice más o menos cuánto puede resistir en peso. Y la infraestructura, que es la parte exterior, lo que nosotros podemos Profe Fabio, ¿se le fue el audio? La señal completa porque está congeladito. Profe Fabio, si nos escucha, ¿puede de pronto cerrar la cámara? Profe Fabio. Yo creo que nos toca llamarlo porque quizá no Sí, se un dio minutico, cuenta por favor, que se para desconectó. llamarlo. Mm. Vamos a llamarlo y un minutito, por favor. De pronto continuó su intervención. Quedamos en la geoestrategia. Sí, señor. Estaba pendiente, profe Carlos, qué bien. Sí, ya va a ingresar, que precisamente son dificultades de conectividad. Entonces le damos un minutico, compañeros y compañeras, por favor. Quisiéramos saber si el profe Sandro Ruiz está ahí en plataforma. Tenía dificultades, no sé si se conectó. Sandro Ruiz de Cine Maestros. Karencita, ¿el profe ya está ingresando? No, profe, aún no. Quizá. No, pero. Profe Fabio, ¿es usted? Acabo de ingresar en un diplomado. No sé, Anita, si te parece bien, mientras el profe ingresa, parece que varios han tenido problema para ingresar a la plataforma. Sí, sí, sería importante mientras él puede ingresar. Si me permites compartir, por favor. Karencita. Yo dentro de ellos, ahí donde Ya dice... ya está entrando el Ah, ya profe está Fabio. entrando, sí. Okay. Muchas Llegó, gracias a todos llegó. por su paciencia. Saben que estas son las dificultades que se pueden presentar en este medio. Profe Fabio. Profe Fabio. Hola, aquí estoy. Listo, profe. La sugerencia que le hacemos de pronto cerrar la cámara. ¿Listo?
Listo, sí, Bueno, señor. discúlpenme, pero en nombre de la tecnología, discúlpenme. Bueno, les Tranquilo. contaba que a nosotros nos enseñaron que en el tema de las relaciones sociales, nosotros teníamos una pirámide. Recordemos la famosa pirámide donde en la cúspide estaba el rey, debajo del rey la aristocracia, que era la familia del rey, debajo de la aristocracia el clero, debajo del clero el ejército, debajo del ejército los comerciantes, y soportando esa partida de sinvergüenza el pueblo. Así nacimos como pueblo, a sostener una pirámide en la que teníamos que producir nosotros, y esas son las situaciones de las relaciones de producción. Producir para que los comerciantes transformaran las mercancías en dinero, pudieran dotar al ejército, el ejército fortalecer igualmente con el diezmo al clero, y con eso sosteníamos la aristocracia y al rey. Esa fue la pirámide con que durante más de 15 siglos nos mostraron que era el mundo. Luego, cuando nacen las repúblicas, nos dicen que el poder está sustentado en el pueblo, pero que para organizarse tenemos un poder ejecutivo en cabeza de un presidente o un parlamento, tenemos un poder legislativo que conocemos nosotros como el Congreso, y tenemos un poder judicial donde se aplica la justicia y está las fuerzas militares o coercitivas, policía, ejército, que hacen aplicar la justicia y las decisiones políticas que se tomen en nuestro país. En esas situaciones, el marxismo, fundamentalmente el gran aporte que hace es que nos revela cómo es el tema con las relaciones sociales, y nos hablan de la riqueza, de la distribución de la riqueza, y que esas situaciones de las estructuras de las relaciones de producción y distribución de la riqueza es lo que genera situaciones de momento que nosotros conocemos como fricciones, que son manifestaciones o iniciativas de cambio o movimiento fruto de las contradicciones que se generan al seno de la sociedad por la distribución de la riqueza. Entonces, uno de los aportes significativos del marxismo es precisamente eso. Acabó con ese cuento de que nacimos pueblo y tenemos que morir pueblo, y el que nace para zapatero, del cielo le arrean la aguja y el hilo, eso es paja. Sino que nos hablaban de la inmovilidad social, en la imposibilidad de que los pueblos lograran un desarrollo alternativo a través de la educación, un desarrollo que le permitiera unos cambios en la estructura de la sociedad para poder avanzar. Entonces, solamente hasta el siglo XVIII toma fuerza el tema de la connotación, precisamente porque se genera la riqueza a partir de las revoluciones industriales, a partir del desarrollo del mercantilismo, a partir de la expansión de las rutas de comercio y a partir de la expansión del conocimiento, porque en la medida en que se interactúa con otras sociedades, se va cambiando de opinión y se va teniendo una connotación universal, que es lo que precisamente hizo este señor geógrafo Rudolf, de demostrar con mapas que el tema no es situaciones del azar, ni porque a mí me tocó, sino porque existe un conocimiento de dónde está concentrada la riqueza, y esa concentración de riqueza es lo que genera todas las situaciones de invasiones militares, de dominios políticos, que en la modernidad se hacen a través de mecanismos de aprobación de riquezas y de control de territorios. Entonces, por decirle algo, la Cumbre de Río nos habló de que otro mundo era posible y que había que preservar la riqueza y que había que avanzar hacia una política de desarrollo sostenible. Eso es paja. Allí lo que se estaba mirando fundamentalmente era cómo se eliminaban las competencias, cómo se disminuía la presencia de inversionistas de otros sectores y cómo se reducía al mínimo eso para poder tener allí la concentración, el monopolio, y poder tener allí un laboratorio de riqueza que le permitiera a los americanos seguir dominando el mundo, porque ellos consumen la riqueza de los países en el exterior, mientras que mantienen sus reservas de manera más racional en la explotación. O sea, me como lo del vecino y luego que termine con lo del vecino yo miro qué hago para poder seguir sobreviviendo. Entonces, ese comportamiento que se produce también incluso a través de los cambios políticos, porque hoy no es un secreto que en el mundo los candidatos presidenciales lo primero que tienen que hacer
en su mayoría, incluyendo el nuestro, es ir a los Estados Unidos para conocer el pensamiento que tienen sobre él y para recibir la bendición, porque hoy no es el pueblo quien elige, hoy eso es un simulacro en el sentido porque lo que determina realmente la potencialidad de los candidatos es fundamentalmente las campañas mediáticas, todo lo que se genera a través de lo que conocemos como el marketing político y todo lo que se vislumbra en la situación concreta. Entonces, por ejemplo, en los pueblos se dice, él es bueno, pero no tiene plata. O sea que no importa la propuesta, sino que no tiene plata. Entonces, si no tiene plata, va a robar. Y si tiene plata, entonces no, él no tiene problema, porque él va a la política porque le gusta, porque él tiene plata. Entonces es una situación equívoca porque quien tiene busca la mayor concentración. Y eso es lo que ha sucedido en otro país donde 1.400 y pico de familias han mantenido el gobierno por 214 años en toda la historia que tenemos nosotros, la historia reciente. Entonces, en ese tema concreto, la geopolítica tiene unas incidencias, fundamentalmente en el nivel de contradicciones que se manejan. Entonces, recordemos, por ejemplo, lo que fue la guerra en Vietnam, la guerra en Corea, la situación de la invasión a Irak, las relaciones con Irán, cómo reventaron en América Latina la posibilidad real de que se construyera un bloque económico alternativo, un bloque que le hiciera contrapeso a la política de los Estados Unidos, que no es una cosa de Chávez, no es una cosa de Petro, sino que desde el tiempo de Bolívar expresó lo que significaría la incidencia de ese gigante en el territorio americano. Y sin ninguna molestia y sin ningún grado de vergüenza, los americanos lo han manifestado de Monroe, Roosevelt y otros. Latinoamérica es su patio trasero y proteger Latinoamérica cuando decían América para los americanos era precisamente eso. No era América para los americanos en el contexto del desarrollo, sino América, el patio trasero de los Estados Unidos de América para su explotación, para el desarrollo de sus políticas y para el dominio, porque efectivamente Latinoamérica concentra hoy el 28% de la riqueza mundial, de la cual Colombia hoy tiene 18 de 30. Por eso es que tienen los ojos puestos en esta zona, especialmente en lo que es la Amazonía, en los países de esta cuenca del Caribe, donde está Venezuela, Colombia, y donde tenemos también la injerencia de la riqueza en la cuenca del Amazonas, representada en Ecuador, Perú y Brasil. Entonces no es gratuito que aquí se generen políticas de exclusión, no es gratuito que los Estados Unidos realicen ejercicios conjuntos con los ejércitos colombianos, patrullando la frontera con Venezuela. Eso no es gratuito, eso es un ejercicio conjunto que demostraba anteriormente que Colombia era un aliado incondicional para cualquier acción militar contra el hermano país de Venezuela. Por fortuna, hoy tenemos otro capítulo de la historia. Entonces, esas situaciones políticas se reflejan en nuestro país y se reflejan en todos los países latinoamericanos. Cuando en el gobierno de César Gaviria se impulsan en Colombia los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio no son otra cosa que el sometimiento de las economías nacionales al imperialismo. No es otra cosa distinta al dominio de la mercadería, de las mercancías, de la producción transnacional de los Estados Unidos o de otros países como Inglaterra y otros países como Canadá, que tienen tratados de libre comercio y que evitan precisamente en el modo de producción y las condiciones de producción, evitan el pago de impuestos. Entonces recordemos que en principio la industria americana se movió hacia México. Empresas como Oster y otras empresas se movieron hacia la frontera mexicana porque México le ofrecía una mano de obra barata para el mercado de la producción americana, y quedaron los gringos con un subsidio de desempleo que les permitía a ellos vivir tranquilamente bebiendo cerveza y engordándose y comiendo hamburguesas, y vivían de las mil maravillas. Sin embargo, luego de las situaciones en Latinoamérica, la producción se mueve hacia la China, hacia Tailandia, hacia el Medio Oriente, fundamentalmente en la explotación de hidrocarburos y la producción de mercancía en lo que conocemos nosotros como los tigres del Oriente. Allí se produce en alta mar, de tal manera que no se paga impuesto
y las grandes fábricas son plataformas marinas que están en aguas profundas y que la gente va hoy 3 meses a trabajar, se regresa, hay relevo, ahí se muere la gente, ahí se concentran situaciones de aberración contra la humanidad, pero de todas maneras eso le importa a quienes están en la producción. Los tratados de libre comercio, nosotros nos opusimos como trabajadores colombianos. Recordemos que FECODE impulsó grandes marchas en la ciudad de Cartagena, donde se realizaban precisamente las cumbres en rechazo a la implementación y la firma de estos tratados de libre comercio. Sin embargo, eso fue aprobado porque siguieron mecanismos en el Congreso de la República para hablar de la flexibilización y la protección de la economía nacional, y nos dijeron que nosotros íbamos a tener la oportunidad de comprar autos de marcas europeas, Rolls-Royce, Mercedes-Benz y el tema, pero no nos dijeron que si arruinaban la economía nacional, cada día seríamos más pobres y tendríamos que conformarnos con los Inca, con los Renault y con otros vehículos que en el mundo moderno y en el mundo de las grandes urbes ni siquiera los utilizan para taxis, sino que producen carros para Latinoamérica, que son carros de muy baja calidad, de muy poca tecnología, muy pobre tecnología, pero eso es lo que utilizamos nosotros en estos países. Acompañado de los tratados de libre comercio, se implementan las bases militares. Entonces en Colombia tenemos hoy registradas 5 bases militares legales, no sabemos si existen más, pero coincidencialmente las bases militares están cerca de los centros de producción de riqueza, llámese petróleo, llámese carbón, llámese ferroníquel, y allí precisamente en esos lugares están concentrados los batallones de inteligencia y la contingencia del ejército colombiano, llámese armada, llámese infantería, llámese caballería, para resguardar la producción de esa riqueza que no es nacional, que es una riqueza transnacional, porque son las multinacionales las que extraen nuestros recursos y nos expropian de ellos. Por eso encontrábamos que en algunos operativos que se dieron en Marquetalia contra los combatientes de la FARC y otros como el Ejército de Liberación Nacional, que anterior a eso el Ejército, el EPL y otras fuerzas, encontraron que allí había inteligencia americana y que incluso algunos de esos aviones en helicóptero eran tripulados por efectivos americanos. Veían que los americanos están aquí, si los americanos están aquí, estamos protegidos por Dios y por ellos. Y ya sabemos lo que ha sucedido en nuestro país con ese tema. Asimismo, se generan organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano, toda una cantidad de organizaciones multilaterales que lo que buscan es el control de lo que producen los países. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dicen que para el plan de desarrollo 2023-2027 se necesitan 10.7 billones de pesos. Entonces el BID tiene aquí, te dice, nosotros te prestamos 8, pero te prestamos los 8 y te damos un ABC de cómo se lograría que usted pague esa deuda en tanto tiempo. Entonces tienes que recortar aquí, tienes que recortar allá, tienes que quitar aquí, tienes que poner allá. Y de eso de quitar y poner es precisamente que se ha sustentado el tema de la privatización y se han mirado situaciones como la salud, como la educación, como el agua, como el oxígeno, incluso como posibles mercancías, o no como posibles, no como mercancías que se puedan privatizar y se pueda obtener riqueza o dividendo del manejo de ella. Y se impulsa la privatización. Es no gratuito que con la Constitución del 91, que fue una constitución revolucionaria que avanzó en el reconocimiento de derechos para los ciudadanos, posteriormente el mismo Congreso legisló para introducir la privatización y aparece en la CPS y aparece en la red privada y aparece en los bancos privados y se absorbe lo estatal, desaparece la flota colombiana, desaparece Avianca como empresa de los colombianos, desaparecen los seguros sociales, desaparecen los bancos como Banco del Estado, el mismo Banco Cafetero y otras instituciones que fueron desapareciendo en la medida en que la política de privatización avanzó. Y con esto se consolidan los monopolios. Y ya sabemos nosotros que cuando hay consolidación de monopolios, sencillamente hay violación de los derechos fundamentales.
Esa situación de la violación de los derechos fundamentales es lo que determina los levantamientos sociales, es lo que determina lo que se ha conocido en el mundo como el despertar, como la primavera, y que en el sentido común es la que una generación, jóvenes, fundamentalmente los obreros, los trabajadores, se unifican con criterio y con estrategia para luchar por la transformación social. Esa violación de derechos fundamentales se refleja en países como el nuestro en masacres. Recordemos lo que sucedió en Urabá cuando se inició la organización de los sindicatos agrícolas. Fueron asesinados cientos de trabajadores en los buses cuando se iban hacia las fincas bananeras. Recordemos lo que sucedió con los maestros en la década de 60 cuando luchaban por garantías para la acción de la profesión. Recordemos lo que sucedió con los trabajadores de Ecopetrol afiliados a la USO. Todas son situaciones que nosotros podemos ir señalando. La masacre de las bananeras, que fue un ejemplo que no muere, que es un ejemplo que dio muestra de cómo era la injerencia de los americanos en nuestro país, que el mismo ejército se levantó contra el pueblo, y a partir de allí se generan todas unas situaciones que soñamos y anhelamos con el tema de los cambios. Pues bien, para las elecciones de 2022 se da un acumulado de esa lucha que se fortaleció en el 2019 y en el 2020 y los levantamientos del 2021. Allí hubo el conjunto del pueblo colombiano quien, unificado a través de un comité o un comando nacional de paro, construyó unos lineamientos. Y esos lineamientos recogían el sentir popular, ese sentir que se hizo a través del paro, que se hizo a través de la movilización y que doblegó por la masacre, la desaparición, la violación, la manera como estaban violentando a nuestros jóvenes, sacándole los ojos, violando a nuestras mujeres en las estaciones de policía, y toda la situación que estaba viviendo en nuestro país en materia de guerra, obligó a que se parara y que revisáramos el tema y en la propuesta del presidente lleváramos esa iniciativa al Congreso. Pues eso le creímos. Llevamos la iniciativa al Congreso y todas las iniciativas fueron hundidas. Y lo único que medio salvó fue el tema de la educación superior con un subsidio, pero eso al final de cuentas no cuajó y terminó endeudando a nuestros jóvenes con el ICT, donde hoy están más entrampados, estaban más entrampados que cualquier situación anterior. Pues en esa misma dinámica del Comando Nacional de Paro se da la situación concreta frente a las aspiraciones presidenciales. La segunda, el intento de Gustavo Petro Urrego por llegar a la presidencia de Colombia, recoge concretamente las banderas del Comité Nacional de Paro, las hace suya, las enriquece, las plantea en su plataforma y logra el apoyo de los colombianos, que con una cifra superior a los 700.000 votos logramos acabar con el monopolio de 214 años. Lógico que el triunfo no fue completo. El triunfo alcanzó para llevar un grupo importante de senadores, pero no para lograr el control del Senado. Por lo cual este gobierno se considera un gobierno de transición que busca cómo consolidar una reforma que posibilite que ese anhelo del pueblo colombiano, reflejado en la insuficiencia de salud, reflejado en la insuficiencia de educación, reflejado en la insuficiencia de servicios públicos, agua potable, saneamiento básico, oportunidad de empleo, desarrollo alternativo, se pudiese consolidar en una propuesta de gobierno. Y hubo que hacer arreglos. Hubo que hacer arreglos con los azules, con los rojos, con los verdes, con los negros, con los blancos y con todos los colores para poder consolidar esta iniciativa. Sin embargo, bien lo ha dicho nuestro presidente, la reforma hay que salirlas a defender. No es suficiente con que gritemos desde las escuelas o desde la calle, viva, arriba, o abajo. Tenemos la obligación de leer el contenido de esa reforma. Tenemos la obligación de revisar la letra menudita. Tenemos la obligación de mirar cómo nos afecta o cómo nos beneficia y apropiarnos de ella. Si nosotros no logramos consolidar este gobierno de transición, aún en medio de las diferencias que podemos tener las distintas fuerzas que militamos en el movimiento social y popular, sencillamente vamos a dar el traste
con esta posibilidad y para recuperarnos de ese golpe que podríamos recibir si no consolidamos este gobierno y la posibilidad de darle continuidad a las políticas de este proyecto, sencillamente el revés nos podría costar a nosotros mucho tiempo. Y es lo que se ha vivido, es lo que se vivió en Ecuador con Correa, es lo que se está viviendo con el actual presidente de Perú, que lo bajan no porque fuera malo y bandido, y porque el 7 de diciembre se le ocurrió convocar un estado de excepción, sino porque allí había una política ya firmada desde el 2011 con el gobierno de China, que prácticamente rompe la columna vertebral, el espinazo del monopolio americano en Perú. Cuando ellos se dan cuenta que esa es la intención del presidente peruano, pues sencillamente le dan golpe de Estado, como intentaron también en Bolivia, con nuestro compañero presidente de Bolivia, como intentaron o están intentando en Chile, y como seguramente van a intentar en Colombia, golpear al gobierno de Gustavo Petro, darle un escarmiento popular. Por eso encontramos allí en los medios todas las clases de manifestaciones que ojalá los maestros no estemos replicando en nuestras cadenas y grupos de WhatsApp, porque a veces le damos publicidad a los discursos de Polo Polo, a los discursos de la Cabal o a los discursos de la Forí, y no vemos que allí lo que estamos haciendo es la campaña e impulsando precisamente ese tipo de situaciones. Entonces nosotros como maestros, nosotros como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, tenemos un gran reto hoy, y el gran reto es abrazar la reforma sin que eso signifique que es un abrazo ciego. Tiene que ser un abrazo racional, sustentado en el elemento cognitivo. Por eso invitamos a que conozcamos precisamente el cuerpo de esta reforma. A partir de hoy tenemos 43 días para que la discutamos, para que la revisemos, para que salgamos a la calle a movilizarnos a favor o en contra. Porque no estamos diciendo que con eso ya entregamos nuestra independencia, nuestra autonomía como organización, pero sí nos corresponde como maestros hacer de eso un ejercicio pedagógico con los estudiantes, con los padres de familia, con nuestra familia, con nuestros vecinos, porque si estamos... ¿Se nos fue, profe Fabio, o seré yo? No, Se sí, salió sí. otra vez. Sí, se le fue el sonido. Bueno, mientras Aquí profe está en la Fabio, escala. sí, recupera el audio, invitarlos a que registren, por favor, sus preguntas en el chat. Se salió, ¿cierto? El profe lo volvió a sacar. Sí. Voy a llamarlo mientras van registrando sus preguntas, compañeros. Llegó. Profe Fabio. Es que no le ha conectado, está Todavía. uniéndose, Ah, ok. está como con dificultades de conectividad. Acá no. Sí, tal cual. Sí, no tenemos todavía las preguntitas en el chat, compañeros y compañeras. Los invitamos a que las registren. Y recordarles que en un momento cuando el profe Fabio termine su intervención, como lo mencionó Luz, pues vamos a hacer el ejercicio al azar con 5 compañeros para que puedan hacer una intervención de un minutico, que puede ser pregunta o apreciación frente al tema desarrollado. Ya se está conectando de otro dispositivo. Profe Fabio. Profe Fabio. El audio todavía no lo ha conectado. Listo, profe Fabio. Sí, discúlpenme, pero esto estaba más malo que lo que yo creía. De todas maneras, ese es mi aporte para el día de hoy. Me disculpan que no hayamos tenido la mejor conectividad, pero hice todo lo posible por ubicarme aquí con uno de los mejores Wi-Fi, pero no ha sido posible. Ese es mi aporte para esta discusión. No es la verdad absoluta, es el ejercicio que podemos hacer desde lo que conocemos y lo que practicamos.
Muchas gracias, profe Fabio, por su Estoy a su excelente disposición para las presentación. preguntas. ¿Ok? ¿Sí nos escucha, profe? ¿Profe Fabio nos escucha? Hola. ¿Profe Fabio nos escucha? No sé, Luz, si podemos solucionar que le hagamos una llamada y nos escuche por el altavoz del Zoom. Creo que es una alternativa que nos soluciona el tema de la conectividad. Mientras... Bueno, lo vamos a llamar. Aquí estoy. Hola. ¿Sí nos escucha, profe? Hola. ¿Sí nos escucha? Sí, perfecto. Ok, listo. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con las preguntitas. Soy todo Listo. oído. Entonces, algunas preguntas, profe Fabio, han planteado por el chat. La profe Luz Dari plantea, cuál es su mirada frente a la globalización política. El profe o la profe Sánchez, N. Sánchez, plantea cómo garantizamos nuestra independencia como gremio, como federación. Ahora que somos apoyo del partido de gobierno, no podemos caer en el abrazo ciego del que habla el profe Fabio. Por aquí el profe Carlos, mientras sale el sorteito de los compañeros que van a hablar con vos. El profe Carlos plantea saludos. El gobierno alternativo propone una serie de cambios políticos, económicos, educativos y sociales, y en lo personal creo que su periodo presidencial no va a ser suficiente. ¿Qué puede hacer al respecto? Ok, gracias, Anita. Le damos la palabra al profesor Ricardo Antonio Enríquez. ¿Se encuentra en sala? Profe Ricardo. ¿Sí me escucha? Sí, Yo sí y la sí está escucho. en sala. Profe Sí, Ricardo Antonio tiene un minutico, adelante. ¿sí me escuchan claro? Sí, Sí, señor. señor. Ah, ya. Buenos días para todos. De pronto, no tanto como una pregunta, sino una apreciación. Debido a lo que nos comenta el profe en el tema de ese gobierno progresista, creo que debemos apoyarlo porque hemos visto que hay algunos errores por parte del gobierno en nombramiento de algunas personas que tal vez no son las más idóneas o no son las personas que de pronto representan ese cambio que nosotros deseamos. Entonces, considero que sí, debemos apoyar las reformas, pero el gobierno de pronto está cometiendo unos pequeños errores y eso creo que a futuro va a costar caro. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Ricardo. Muy amable por el Gracias, respeto profe de todo el Ricardo. tiempo. Pregunta la profe Margarita, ¿cuál es el mayor problema que tiene nuestro país, profe Fabio? El profe Emilio plantea que le llama mucho la atención el tema de las jerarquías y su pregunta es, como docente, ¿cómo podría plantear una propuesta progresiva para eliminar el clientelismo y que el pueblo tome conciencia de su participación política en aras de mejorar su condición de vida? Pregunta la Compañera, profe Nilka, frente a la reforma a la salud presentada por el actual gobierno, ¿cuáles son las implicaciones para el magisterio? compañera Diana Marcela Herrera Sabogal, ¿se encuentra en sala? Buenos días, sí, señora. Un minutico, mi profe. ¿La Adelante. pregunta? Sí, señora, adelante. Tienes la palabra. Bueno, yo tengo dos preguntas. Me gustaría que el profesor me hiciera pues entender cómo sería factible negociar los tratados de libre comercio que favorezca a los productores. Digo que antes había algodón, o sea, eran potencias, ¿sí? En ciertas industrias. Entonces, ¿cómo se podría reformar ese tratado de libre comercio? Y la otra otra curiosidad, yo sí apoyo la reforma de la salud, pero me preocupa mucho que se le dé la plata a los gobernadores y a los alcaldes. Lo gracioso o lo irónico
es tener que pensar que las personas que uno elige van a robar. Entonces, si se les diera la plata, siempre el problema es ese. Eso es lo que la crítica que le hacen en sí. Yo escuchando a los compañeras en 30 el segundos, trabajo, mi profe. es ese. ¿Cómo hacer para que quién va a manejar esa plata que no sean los gobernadores y los alcaldes para trabajar lo de los recursos de la salud? Esa es mi segunda pregunta y lo del TLC. Muchas gracias, profe Diana, muy querida. Gracias. Hay varias preguntas que hacen referencia al tema de la independencia, profe Fabio. ¿Cómo garantizar un ejercicio de control político, pero a la vez de apoyo a las reformas que propone el gobierno sin caer en un ejercicio de dependencia o de subordinación? Hay varias intervenciones al respecto. La profe Marta García pregunta de qué manera América Latina puede unir esfuerzos de los gobiernos de tipo progresista para ir consolidando una región, económica y políticamente independiente. Pregunta el profe Jorge Andrés, en el actual gobierno existe dominación por Estados Unidos frente a la política y economía del país. El actual gobierno de Petro respalda militarmente a Estados Unidos en su ofensiva colonizadora del mundo. Compañero Juan Sebastián Sabogal Parra, ¿se encuentra en sala? Sí, aquí estoy. Buenos Vale, días, tu mi pregunta. profe. Un minutico, tienes la palabra. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Digamos que a partir de la exposición realizada me queda una pregunta y es una pregunta en la línea de lo que planteaba Rosa Luxemburgo hace ya bastantes años en Alemania y es, ¿solo nos queda esperar un reformismo progresista en las políticas globales o aún es posible una revolución de masas que haga una transformación real del modelo económico? Yo creo que esa es como la pregunta que me surge. Muchas gracias, profe Juan. Gracias, Juan. Pregunta la profe María, ¿cómo lograr el equilibrio tanto en lo geopolítico como en la apropiación de las riquezas? Pregunta la profe Paula Andrea, teniendo en cuenta que las coyunturas políticas no son solo internacionales, sino que van hacia lo micro, es decir, hacia lo regional, para la creación de una escuela sindical pertinente, ¿cómo generar criterios de abordaje que permitan desarrollar de manera adecuada estos procesos? El profe Jorge pregunta en el resumen histórico sobre el imperialismo y la geopolítica mundial, ¿cuál fue el impacto de la Revolución Rusa de octubre? Compañera Julisa América Barraza. Compañera Julisa, ¿te encuentras en sala? Compañera Julisa. Karencita, ¿me ayudas si Julisa está? Compañero Guberney segundo, Rodelo. ¿Está el compañero Guberney segundo, Rodelo? Parece que no se encuentran, Anita. Bueno, por aquí está la profe Magdalena Ramírez, pregunta, ¿qué papel están jugando los sindicatos de maestros en este gobierno progresista y que no son escuchados por algunos mandatarios locales, en el caso de Bogotá? Pregunta la profe Araceli, ¿qué herramientas podríamos utilizar en la formación sindical desde las bases, ya que aunque hay muchos compañeros afiliados del 1278, pero las políticas institucionales han cerrado estos espacios por la situación de la evaluación de desempeño y lo que genera alrededor de ello? Pregunta el profe Leonardo, ¿cuál es el nivel de confianza que se tiene desde la federación frente al presente gobierno? Pregunta el profe Juan Pinto, a la luz de las lecturas, ¿cómo podemos entender el momento político como una coyuntura o como un cambio orgánico de la sociedad? Pregunta Fernando, ¿es factible un tratado de libre comercio con China? Pregunta Belkis, ¿de qué forma podemos propiciar desde las bases una política participativa y propósitos que conlleva mejorar las condiciones? Vuelve y pregunta a Fernando cómo contrarrestar el poder hegemónico de los medios de comunicación, y Jenny plantea cuál es el papel de la educación en este panorama político.
Jorge Andrés, ¿cuál es el impacto en el país de la deuda externa? Yo creo que vamos cerrando por allí. Hay varias preguntas, pero como para ir cerrando porque siguen formulando otras. Pregunta al profe Juan, ¿cuál es el rol del sindicalismo en el siglo XXI? La profe Lina, ¿cuáles son los elementos coyunturales del actual gobierno que puedan tener posibles cambios permanentes significativos? ¿Qué hacer en nuestra coyuntura política nacional progresista en la cual los sindicatos filiales se encuentran divididos entre el robledismo y el petrismo? Bueno, profe, yo voy a dejar hasta allí, profe Fabio. Entiendo que su merced ha venido revisando también el chat para poder leer algunas preguntas que están planteando los compañeros. Yo, porque son muy poquitas preguntas y el tiempo, el tiempo le va a sobrar. Le quiero hacer una pregunta también, muy en la línea de por qué hacer un análisis de coyuntura, porque es importante para el movimiento sindical, social y político hacer un análisis de la coyuntura y bueno, cómo puede esto incidir en nuestra tarea política, sindical y por supuesto pedagógica. Profe Fabio, el tiempo es suyo. En 20 minuticos, profe Fabio, todas esas respuestas. Muchas gracias. Por favor, vamos a que romper el monopolio del tiempo. Eso da para 1 hora, más o menos. Bueno, primero que todo, ¿por qué es necesario? Empecemos por la última. ¿Por qué es necesario hacer un análisis de coyuntura? Es necesario porque eso nos permite poner los pies en el suelo con objetividad. Mirar qué está pasando a nuestro alrededor y cómo lo que sucede a nuestro alrededor tiene su incidencia en lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso yo nunca compartí el cuento ese de que fue que yo nací así me tocó. No, yo nací así, pero a través de la educación, que es el vehículo que nos ayuda a transformar nuestras realidades, es que podemos precisamente incidir en el cambio, en la visión, en la expectativa y en el quehacer. Entonces, la coyuntura, el análisis de coyuntura le permite a uno mirar con objetividad el momento histórico que vivimos y las posibilidades que tenemos para avanzar. Tenemos dificultades, sí, ya yo le decía que este es un gobierno de transición. El triunfo que tuvimos los colombianos que apoyamos a Gustavo Petro fue un triunfo bastante difícil, no fue un triunfo aplastante, de tal manera que la burguesía agraria, la burguesía colombiana no está eliminada ni está diezmada. Por el contrario, en este momento están bastante molestos, en este momento están bastante bravucones y buscan cómo hacer que las iniciativas del gobierno parezcan reveses, parezcan fracasos. Y le están diciendo a la gente, miren, antes no existía Venezuela, entonces no teníamos un espejo para mirar, pero hoy que existe Venezuela y está Cuba, miren, ¿por qué quieren ustedes coger ese modelo? Miren lo que pasa en Cuba, miren lo que pasa en Venezuela. Pero si nosotros entendemos qué es lo que pasa en Cuba y en Venezuela, pues sencillamente estaríamos mucho más orgullosos de lo que hemos hecho y podríamos avanzar. El cerco militar, el cerco económico, la ruptura del comercio con otros países, el encerramiento de la misma crisis que vive, que vive Rusia, es lo que ha determinado que ese empuje que llevaba el modelo que propugnaba sencillamente haya enterrado posibilidades reales de nuestros pueblos. Que Cuba vive con hambre, sí, porque Cuba por su economía y su condición y su población no tiene el aparato económico con autonomía y autosuficiencia para mantener la población, y también depende del combustible que le pasara a Venezuela y las posibilidades del envío de azúcar, caña y otros productos que ellos requieren para su desarrollo. Y no ha sido posible. Le cierran a Venezuela el transporte de crudo, de gasolina y diésel hacia Cuba, y Cuba comienza a desfallecer en la intentona que abría sus puertas al turismo. Como no tienen hoy las condiciones para la producción de energía, sencillamente, ¿quién va a ir a una isla a aguantar mosquitos y aguantar necesidades? Le cierran cualquier posibilidad. Por eso es que nosotros consideramos que la solidaridad de los pueblos latinoamericanos tiene que vertirse con fortaleza, pero aún en el ejercicio. El monopolio militar y el monopolio político de los Estados Unidos es fuerte en Latinoamérica y sigue siendo fuerte en Colombia.
porque en los 8 o 7 meses que lleva el gobierno de Gustavo Petro no se ha podido cambiar la estructura política, la alianza política militar con los Estados Unidos. No quiere decir esto que Petro sea un esbirro de los Estados Unidos en el tema militar, no, ha mantenido su postura frente a situaciones concretas, pero de todas maneras aquí tenemos las bases, aquí tenemos a los americanos, los oficiales americanos, aquí tenemos la presencia de los monopolios norteamericanos haciendo de la suya en la explotación de hidrocarburos, en la explotación del ferroníquel, en la explotación del carbón y en el manejo de la economía a través del Banco Mundial y las organizaciones mundiales del comercio. ¿Qué hay errores en el gobierno? Sí, lógico, hay errores y esos errores se reflejan de manera pasiva y activa y pueden generarse precisamente por las situaciones que hoy tenemos. Por ejemplo, nosotros teníamos una reunión con el presidente de la República el día martes en Palacio. Estuvimos 2 horas esperando que el presidente se desocupara, pero ahí estaba la gente de las EPS, ahí estaban los dueños de los laboratorios, ahí estaba la gente que ayuda a poner senadores de la República, gobernadores y presidentes y mandatarios. Y en ese pulso para erradicar la reforma de la salud, que el principal elemento, el principal componente que tiene es la medicina preventiva, que bien lo expresaba el presidente, que aquí no podemos llegar a curar al paciente cuando ya está en estado decrépito, sino que hay que tratar de prevenir, y por eso el impuesto a las bebidas azucaradas, y por eso el impuesto a las comidas chatarra y todo eso, que la gente cree que es que son políticas antipáticas. No, es que allí es donde comienzan a generarse los problemas precisamente de los malos hábitos saludables. Entonces, en ese tema de la reforma a la salud pueden cometerse errores, pero no son de fondo. Si ustedes me dicen a mí que le van a dar la plata a los alcaldes y a los gobernadores, eso es lo que dice la derecha. Se ha creado una empresa, una cuenta estatal, algo parecido al ACRES, que es lo que tendrá la función de administrar los recursos para el pago directo a la red de prestadores de servicios, que es la red nacional, especialmente la red hospitalaria, y sin negar que el monopolio de la salud aquí está establecido en 5 ciudades, que son Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Bogotá y Medellín. Allí están concentrados la salud de los colombianos. Por eso es que la gente dice, pero es que no hay autonomía. No puede haber autonomía cuando las 4 o 5 entidades cancerológicas en el país funcionan. El cancerológico en Santander, en Bucaramanga, el cancerológico en Bogotá, la unidad cancerológica en Barranquilla y la unidad cancerológica en Medellín y la ciudad de Cali a través del hospital Tobón. Entonces, si allí es que están, ¿cuándo nos las vamos a inventar nosotros en el Bichada, en el Guaviare o en la Guajira? Si así han diseñado las 22 familias que controlan el tema de los servicios médicos asistenciales en las unidades de alta complejidad, allí está concentrado. Pero cualquiera que venga a licitar aquí tiene que necesariamente estar amarrado a esas 5 ciudades, estar amarrado a esas 5 grandes regiones que están determinando el quehacer de la vida política, la vida económica, la salud y el desarrollo de los pueblos. Por eso Barranquilla para nosotros los caribeños es la meca, pero en manos de quién está Barranquilla y el Atlántico. Ahí está la Unión Temporal, la Organización Química General del Norte, que tiene presencia en todos los departamentos del Caribe colombiano, con excepción del Cesar, que tiene que ver con la UT de Oriente. Pues si nosotros mañana pretendemos que haya una alternativa en el servicio médico, cualquier empresa que aparezca en este momento tiene que estar ligada a la Organización Clínica General del Norte, porque es el monopolio en la salud en el territorio, o en la UT Oriente Focal en los Santanderes, o en el San José de Bogotá, o en la Uribe, Tobón Uribe de Medellín, o en la Clínica Occidente. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros en el análisis de coyuntura para entender lo que significa la reforma a la salud y para entender lo que estamos viviendo nosotros como maestros de Colombia con el tema de los servicios médicos de atención. ¿Qué problemas tenemos? Pues nosotros como colombianos tenemos una cantidad de problemas. Tenemos una tasa de desempleo, tenemos una inflación galopante, tenemos problemas de nutrición en muchas regiones del país, tenemos el manejo de la economía de la informalidad, más del 63% de la producción en Colombia está en manos de la informalidad, y eso es lo que nos ha llevado precisamente
a revisar el estado de cosas en nuestro país y replantear otra posibilidad. ¿Que son reformas? Sí, en lo inmediato tiene que ser reforma, porque las revoluciones impulsadas por los partidos comunistas en el mundo, en algunas regiones que han dado resultados, han tenido que variar. El caso de China, por ejemplo, en su revolución socialista, hoy la China no es comunista, hoy la China tiene una combinación, una mixtura entre el capitalismo y el comunismo. En la estructura político-militar administrativa es comunista, pero en su desempeño operativo es capitalista. El mismo Rusia tuvo que abrirse al mundo, por eso hoy pueden consumir los rusos McDonald's y pueden seguir tomando Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y el mundo contemporáneo, pues pensar que yo voy a colocar un muro en mi país para evitar que lleguen las políticas extranjeras, eso no es posible en el mundo de la globalización. Pero lo que sí es posible es hacer un uso racional de la política y, por ejemplo, poder renegociar los tratados de libre comercio. Si antes éramos potencia en la producción de algodón y se producía algodón en el departamento del Tolima y en La Guajira, y teníamos a Coltejer y teníamos una cantidad de empresas que producían telares y telas, hoy el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y su empuje con las mercancías provenientes de Oriente acabaron con la fibra de algodón y introdujeron la fibra sintética. Por eso nuestras ropas en su gran mayoría son más sintéticas que algodón, independientemente de la marca que usted le quiera poner. En el tema concreto de cómo mantenemos la independencia, bueno, nosotros somos fuerzas políticas en el país. Particularmente nosotros hemos tenido un debate interno en FECODE con algunos compañeros. Nosotros no somos gobierno, nosotros somos la organización sindical en función y servicio de nuestros afiliados. Y eso lo hemos entendido. Que algunos se sientan gobierno es problema de lo que se sientan gobierno, pero nosotros somos la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que tiene unos fines y unos principios. Y nosotros somos los defensores de la educación pública y dignificación de la profesión docente. A eso venimos nosotros, con eso nos formamos y son las banderas que nosotros hemos mantenido. ¿Por qué defendemos la educación pública? Porque somos servidores públicos. El día que desaparezca la educación pública, desaparecemos todos nosotros. Entonces ese es el principal principio, defender la educación pública como derecho de los pueblos. Y el segundo, dignificar la profesión docente, hacer que nuestra profesión cada día se fortalezca, se dignifique, se humanice, y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Con la movilización, con la lucha, con la negociación. Entonces no es cierto que FECODE esté postrada a los pies del gobierno. En este momento los niveles de confianza que les preguntan aquí no son los mejores. Tenemos profunda diferencia con el ministro de Educación, al punto que nosotros como fuerza política consideramos que es necesario que el gobierno de Gustavo Petro haga un relevo en el Ministerio de Educación. El ministro de Educación se siente más ministro de Salud y por eso las peleas que ha tenido en estos días, porque como él fue ministro de Salud, no se siente cómodo en Educación y ha estado forcejeando con la ministra Corcho. Pero nosotros sí, como fuerzas políticas, también defendemos a la compañera Gloria Inés Ramírez, miembro del Partido Comunista. Y no soy miembro del Partido Comunista, pero me identifico con la compañera por su postura política en beneficio y al servicio de los trabajadores. Entonces, si ella está haciendo esa acción, nos corresponde a nosotros abrazar a la compañera sin que eso signifique que estamos arrodillados a ella. Yo defiendo la postura de la ministra Corcho con su enfrentamiento contra la TPS y ella viene del sector de la salud y como ayer nos ayudó haciendo la tarea con el tema del COVID y desnudó la realidad que había frente a eso, pues nosotros no podemos desconocer que genera confianza el discurso de la ministra de Salud, que genera confianza el discurso de nuestra compañera Gloria Inés Ramírez, expresidenta de FECODE, y quien desafortunadamente no la colocaron de ministra de Educación, porque otra cosa sería hoy la compañera en cabeza del Ministerio de Educación. Y no le estoy lamiendo, ni la estoy pidiendo, ni la estoy elevando, pero uno tiene que ser objetivo y darle a cada quien lo que le corresponde en derecho. Yo pienso que la independencia
está sustentada en la confianza que se le puede dar al dirigente. Que hay corrupción, todo el tiempo nos han señalado de corrupto, de vendido. Para evitar que se fortalezcan las organizaciones sindicales. Eso lo han hecho todo el tiempo. No confío en los sindicatos. Son un nido de rata, de bandidos. Y eso ha sido el discurso durante mucho tiempo. Pero ese nido de bandidos ha permitido que durante 60 y tantos años nosotros mantengamos como patrimonio. Profe Fabio, se le cerró el micrófono. El mismo presidente Petro reconoció que el mayor patrimonio, que la mayor herencia que los trabajadores de la educación en Colombia le podíamos dejar al pueblo colombiano es Otra vez, profe. en manos de los establecimientos oficiales. Nosotros hemos mantenido este patrimonio para los colombianos con la lucha y el sacrificio de cientos de compañeros, de miles de compañeros desaparecidos, asesinados, encarcelados. Luego entonces no es una vergüenza para nosotros como maestros de Colombia decirle que nosotros como FECODE, como sindicatos regionales, hemos dado la lucha y le hemos entregado a este gobierno del cambio más del 75% de la educación en manos del Estado. Y por eso estamos peleando por educación pública de calidad, educación pública para el desarrollo. ¿Y qué podemos hacer? Nos preguntan en el marco de esta situación. Pues sencillamente nosotros los maestros estamos llamados a impulsar la revolución cultural, a reimpulsar la revolución en el conocimiento, a cambiar el currículo, a cambiar el modelo educativo, a formar unas nuevas generaciones que sientan asco por lo que hemos vivido, no se sientan orgullosos de las condiciones de sometimiento y podamos ser capaces de transformar nuestro país hacia otro rumbo, que sí es posible. Que si es revolución armada, yo no creo que a estas alturas de la vida la revolución armada se fortalezca. La lucha guerrillera o la lucha combatiente en los países latinoamericanos, hasta el último país que era Colombia, se mantuvo con algunas situaciones de reparos. Consideramos que los que siguieron ese camino fueron compañeros que en su momento pensaron que eso era la salida, que ese era el camino. Lo respetamos, pero hoy pensamos que la lucha armada, aunque ha sido importante en muchos países, incluyendo el nuestro, para poder aplacar los abusos, para poder aplacar el dominio militar y el exterminio de la dirigencia sindical en muchas regiones, especialmente en las zonas rurales, también han sido situaciones que no hemos compartido porque se han dado desmanes y se han dado situaciones donde lastimosamente la población civil se ha visto envuelta y son situaciones que no condenamos, pero que tampoco aplaudimos. Pero la guerra tiene esa connotación. Entonces no sabemos o no miramos en esta actual coyuntura una posible revolución armada, una transformación desde la destrucción del Estado capitalista para la construcción del Estado de los trabajadores. En este momento, en mi visión, en mi humilde visión, no veo que esté a punto o esté en una situación concreta para decir que es viable la transformación de los estados a través de la lucha armada, a través de una revolución social. Pensamos que hay que avanzar con el tema de la reforma y en la medida en que abracemos esto, que le demos continuidad a gobiernos progresistas, a gobiernos de cambio, pues llegaremos a un momento en que tengamos allí a los miembros de los partidos revolucionarios en cabeza del Estado. Entonces no tendríamos que hacer una revolución a través de las armas, sino una revolución a través de las ideas. Y tenemos países donde se han dado condiciones. Por ejemplo, en la Europa báltica, allí está el socialismo, y allí hay condiciones donde la gente tributa en más del 53% de sus ingresos, pero tienen educación de calidad, tienen salud de calidad, tienen altos niveles de vida, tienen transporte público gratuito, tienen acceso a la medicina, a la educación, a todo. Entonces, si yo tengo todo eso, ¿para qué me voy a poner a pelear con los tributos? Pero aquí estamos tributando más de lo que tenemos y tenemos son condiciones de miseria. Entonces pensamos que sí es viable y sí es posible otras condiciones de vida, pero tenemos que impulsarlo. La revolución bolchevique es importantísima. Fue importantísima porque rompió el esquema ese de visión de mundo que traía especialmente
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Fue importantísima para todo el mitad del siglo XX. Desarrolló una visión, unas alternativas y consolidó muchos aspectos en materia de reivindicaciones laborales que se transformaron en América Latina en luchas. Se multiplicó el Partido Comunista, del Partido Comunista en sus matrices surgieron otras tendencias, en la cual venimos la mayoría de lo que hoy hacemos el ejercicio sindical en Colombia, con algunas innovaciones. Y por último, que pienso de que el tema de la deuda externa sigue siendo un problema para los países en la medida en que los monopolios de esas entidades que nosotros hablamos, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, terminaron consumiendo las políticas económicas y la riqueza de los países y la comprometieron a tal punto en que ya nuestros nietos, los que no han nacido aún, ya nacen con una deuda que se vuelve impagable. ¿Que hay que revisar la deuda? Sí, así lo hizo Chávez. Lo hizo Chávez en su momento y lo hicieron con Argentina, lo han hecho con muchos países. Negar el pago de la deuda sería precisamente el florero violente para que se dé una injerencia de una posibilidad en el tema militar. Y bueno, nosotros respetamos las diferencias que hay con los compañeros del Partido Dignidad, con el sector de Robledo, pero no es cierto que hoy el país esté dividido entre robledistas y petristas, no. Hay conmigo otras corrientes de pensamiento que consideramos que son importantes esos debates, que son importantes esas diferencias, pero que no podemos enmarcar al movimiento sindical en esos dos esquemas porque no responde a la realidad. Nosotros consideramos que lo que estamos apoyando a Gustavo Petro lo estamos haciendo con autonomía, con independencia, sin burocratismo, pero con mucha objetividad. Y respetamos la visión que tiene Robledo, que tiene su gente, que tienen los compañeros que en determinados momentos han sido importantes en la lucha y han contribuido, pero que hoy en el enfoque político que tienen estamos muy distantes de ellos en su dinámica. Pienso que ahí recojo la mayor parte de las preguntas y si algo queda pues se las dejamos allí a nuestras compañeras. Muchísimas gracias, profe Fabio. Sabemos de su agenda muy apretada. Excelente su disertación. Aquí los compañeros en el chat también han descrito en acuerdo y bueno, pues aquí están los elementos precisamente para el análisis. A continuación, entonces, pues muchísimas gracias, profe Fabio. No sé si Bueno, gracias sabemos a ustedes por para soportar despedir. de hora y media. Tenemos comité ejecutivo y tenemos reunión con el ministro de Educación, precisamente por los anuncios que venimos haciendo, que queremos objetividad en la política del ministerio. Aquí no está el orden del día, ni el retiro voluntario, ni está los voluntarios para los maestros estudiantes universitarios, ni estamos al día con las plantas de personal, ni con los ajustes, y eso es lo que queremos, hablar de lo que el magisterio está sintiendo y estamos viviendo. Un abrazo y feliz resto de semana. Muchísimas gracias, profe Fabio, muy amable. Bueno, a continuación, compañeros y compañeras, entonces Ana María nos va a contar sobre la unidad didáctica para el trabajo de esta semana. Anita. Tienes el micrófono cerrado, Anita. Sí, lo iba a abrir y terminé saliendo de la aplicación. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. No nos habíamos podido saludar, tenía la cámara dañada, excúsenme ustedes. Voy a compartir pantalla y quisiera hacer como un ejercicio que nos va a permitir desarrollar el resto del diplomado. Un tanto para que no tengamos dificultades, porque algunos compañeros han tenido dificultades para el ingreso a la videoconferencia. De hecho, por interno, pues algunos tuvimos que orientarles e inclusive enviarles también el enlace. Entonces, queremos empezar por este paso. Lo primero es que vamos a digitar la dirección que aparece arriba, fecode.edu.co/Moodle, o simplemente por el buscador de Google buscamos Diplomado FECODE y es el primer enlace que aparece. Utilizamos el usuario y la contraseña que el ingeniero desde EduMedia nos envió. Algunos compañeros han recibido el mensaje, pero no leído la instrucción. Entonces es importante que podamos en efecto leer la instrucción para poder digitar el usuario y la contraseña y acceder a la plataforma.
Una vez ingresamos a la plataforma, encontramos el botón del diplomado. A mí me aparecen pues varios porque obviamente he estado, digamos, matriculada en las versiones que hemos hecho, pero a ustedes solo les va a aparecer el diplomado régimen laboral, derechos y deberes. Allí pueden observar que hacia arriba, si giro el mouse hacia arriba, encontramos el encabezado del diplomado, la bienvenida, el video de la profe Isabel en la bienvenida, el objetivo general, y en este botón en particular que dice videoconferencia ingresar, es donde vamos a darle clic para poder entrar a la videoconferencia los sábados, desde las 7:45 está habilitada la plataforma para que podamos ingresar. Y allí seguido encontramos las 16 semanas de nuestro diplomado. Por ahora tenemos habilitadas la semana 1 y la semana 2. La semana 1 para quienes apenas ingresan, hicimos un ejercicio de reconocimiento de la plataforma, escribir en un muro las expectativas y cambiar la foto de perfil. Un poco pues también como en el reconocimiento mismo de la plataforma de Moodle que estamos utilizando. Y esta semana, pues análisis de coyuntura, ya hemos abordado uno de los elementos, ¿cierto? Entonces ustedes en todas las semanas van a encontrar esta misma estructura, un poco para que ustedes la puedan reconocer. La unidad didáctica, ya la voy a abrir para poderla explicar. La asistencia a la videoconferencia, que estaban preguntando ahorita, bueno, pero solo con ingresar a la videoconferencia ya queda la asistencia. No, debo ingresar a la asistencia a la videoconferencia y en la asistencia a la videoconferencia voy a responder las preguntas. Son 2 preguntas que están directamente relacionadas con el tema. 1, exprese sus reflexiones frente al tema desarrollado y 2, cómo aplica los contenidos abordados en su cotidianidad. Contemple su acción pedagógica, sindical, política y personal. Estas mismas 2 preguntas vamos a encontrar todas las semanas, un poco para que nos familiaricemos con esta estructura. ¿Listo? Entonces, todas las fines de semana vamos a tener que ingresar allí a la asistencia. Posteriormente vamos a encontrar el foro y en el foro vamos a encontrar la pregunta. La idea es que podamos no solo responder a la pregunta, sino también dialogar con las respuestas de otros compañeros. Un poco en el ejercicio de dinamizar el debate frente a los contenidos que estamos desarrollando y el material de lectura. En el material de lectura, pedirle a los compañeros, no sé, Luz, si me colaboras con los micrófonos para... Sí, al cerrar. profe Sandro Ruiz parece que de pronto se le activa el micrófono. Entonces le pedimos muy amablemente, profe Sandro, muchas gracias. Gracias. Y entonces vamos a encontrar el material de lectura. Para esta ocasión tenemos 2 documentos, un documento llamado Cómo estudiar la coyuntura nacional, escrito por el maestro Álvaro Vázquez, y tenemos un documento muy reconocido de Antonio Gramsci, que se llama Teoría para el análisis de la situación política, escrito en sus cuadernos de prisión. Entonces, estos 2 documentos son el material de lectura que vamos a tener y más adelante vamos a encontrar el material de apoyo. Vamos a tener una conferencia de Pietro Lora, maestro de la Universidad de Bauru de Sao Paulo, en Brasil, y una entrevista que le hacen a Gustavo Petro a propósito de la guerra contra las drogas, que pues, plantea un análisis de la coyuntura. Y vamos a encontrar la videoconferencia del día de hoy, después del mediodía o a más tardar el lunes, vamos a encontrar la videoconferencia ya subida a la plataforma para quienes no logran ingresar por alguna situación muy específica, pues allí podrán ver la sesión y participar de la actividad. La actividad interactiva es, excúsenme la categoría que voy a usar, es la tarea, es el compromiso académico que vamos a tener de la semana. Para esta semana hemos propuesto un análisis de coyuntura, propuesto paso a paso con respecto al texto que vamos a abordar de Álvaro Vázquez, ¿cierto? Allí seleccionamos el nombre y la idea es que en cada uno de los pasos podamos escribir el título del paso para la elaboración del análisis de coyuntura y que al final de este paso a paso
podamos tener una elaboración propia de análisis de coyuntura que contemple las categorías y los elementos de análisis económico, político y social que plantean los dos documentos, tanto el de Gramsci como el de Vázquez. Entonces, esta es la unidad didáctica de la semana. Vamos a encontrar un contexto breve, el contenido, y en el contenido, pues los temas y los subtemas que vamos a desarrollar esta semana, los objetivos, y particularmente los 3 elementos susceptibles de evaluación, de retroalimentación por parte de cada uno de los tutores, serán la actividad y los compromisos. Entonces, en la actividad vamos a hacer el paso a paso, que ya les mostré hace un momento. Vamos a hacer la participación en el foro de análisis, que tiene una pregunta muy particular para esta ocasión, y es cómo afecta la coyuntura política y económica en el sindicalismo magisterial y la garantía de los derechos laborales, considerando el gobierno progresista de Gustavo Petro. Un poco pues como para dinamizar el debate, la idea es participar en el foro, insistimos, y a la vez poder, digamos, retroalimentar la respuesta de otros compañeros. Esta es entonces la unidad didáctica que vamos a desarrollar durante esta semana, invitándolas a que hagamos un ejercicio reflexivo muy, digamos, riguroso en la medida de comprender, y por eso fue muy intencionada la pregunta que le hicimos al profe Fabio hace un momento de, bueno, ¿y para qué sirve analizar la coyuntura política? Y es que esto tiene que direccionar la táctica de lucha del magisterio. Sin duda, el analizar la táctica, el analizar las situaciones económicas, políticas y sociales que el país atraviesa, pues nos permite comprender cuáles son las contradicciones de clase que nos llevan en efecto a nosotros a luchar, y esas causas estructurales que queremos combatir, trascendiendo por supuesto el gremialismo. Entonces, esa es la unidad, compañeros y compañeras, y ya pasamos pues como al cierre de la sesión el día de hoy. Al final recuerden que va a haber un espacio de preguntas y respuestas para que no se preocupen si no quedó algo claro. Muchísimas gracias, Anita. Entonces, para las conclusiones y cierre, el profe Vicente Bryan pues les envía un cordial saludo y le pidió al profesor William Barón que hiciera entonces esas conclusiones. Profe William, tienes la palabra. Profe William. No lo veo en sala. Profe William. Sí está ahí conectado, pero no ha activado su micrófono. Ya lo vamos. Gracias, Luchita. Es que no es problema de la tecnología. A los maestros que tenemos muchos soles, no es que seamos viejos, a veces nos atropella la tecnología. Compañeros, supremamente importante este primer tema. Se te cerró el micrófono, Willitan. William. Willitan, se te cerró el micrófono. Por ¿Aló? favor, vuelve. Ahí ya, vuelve a iniciar porque se te cerró el micrófono. Bueno, ¿aló? Compañeros y compañeras, qué importante que nuestras coordinadoras nos hayan ubicado como el tema académico de la segunda semana, el tema político. Es fundamental que nosotros como maestros y maestras académicos, profesionales de la educación, William, se te cerró nuevamente el micrófono. No se te oye. Se le fue el audio. ¿Aló? Ahora sí. Decía que bueno que nuestras coordinadoras nos ubicaron este tema inicial, porque la responsabilidad académica y profesional que tenemos los maestros en la formación, en la orientación de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestras niñas, es muy importante que empiecen a conocer la coyuntura actual del país, que nuestros jóvenes puedan comprender las situaciones que están ocurriendo en el país, pero también las situaciones que están ocurriendo fuera del país. No se trata solamente de la orientación académica en cada una de nuestras materias y nuestras asignaturas. Se trata
de conocer realmente el contexto del país. El conocimiento se puede adquirir de muchas maneras, pero qué bueno que los que estamos acá, los que nos estamos en formación continua, podamos entender este proceso. Eso es lo que nosotros y este equipo y todos hemos llamado la escuela como formadora para el cambio, la escuela como centro del debate para el cambio. Eso es supremamente importante. Una segunda conclusión que podemos sacar es que tenemos que tener absoluta claridad de cómo influye la geopolítica en los diferentes gobiernos. Y eso nos asume la gran responsabilidad histórica al magisterio colombiano de defender todos los gobiernos alternativos, todos los gobiernos de izquierda, todos los gobiernos que nos crean unas condiciones mejores de vida. Por eso, compañeros y compañeras, los invito a que defendamos este gobierno. Y la defensa del gobierno, cuando no se hace a través de las instituciones y las instituciones se colocan en contra, pues la defensa de ese gobierno se hace a través de defender sus reformas en las calles. Por eso la importancia de la salida del 14 y la importancia de las nuevas salidas que tendremos que hacer en defensa del gobierno que nosotros ayudamos a elegir, con sus defectos, con sus situaciones que se presenten. Venimos de más de 200 años de dominación y en un año, en 4 años, va a ser muy difícil que podamos recuperar ese espacio que hemos perdido en esos 200 años y más específicamente en los últimos 50 años. Esa claridad también la debemos tener. Compañeros, también es importante la responsabilidad histórica que tenemos todas y todos como maestros. Yo siempre lo recalco mucho. Hombres y mujeres que tenemos el conocimiento, que hemos tenido la habilidad y el privilegio de estudiar y que tenemos la posibilidad y el privilegio de estar en la comunidad educativa, de estar al interior de la sociedad. Es fundamental entonces el compromiso que tengamos, compañeros y compañeras, en nuestras instituciones educativas, con nuestra comunidad educativa, con el contexto de la escuela en su conjunto, para los cambios que podamos hacer, para participar activamente en este proceso electoral que se viene y poder generar que ese poder que tenemos en la presidencia de la República, en la vicepresidencia y en algunas instancias del Estado lo podamos llevar a esas elecciones locales donde también tenemos que asumir el poder regional. Compañeros y compañeras, bienvenidos, invitarlos a que permanentemente estén. Hay lecturas exquisitas frente al tema, lecturas que nos generan una mayor comprensión, una mayor posibilidad. Gracias, compañeras coordinadoras, gracias, compañeros del equipo, y saludo cordial de Isabelita y del compañero Brian. Muy amables. Gracias, profe William. Finalizamos grabación.